Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Pita Hernández y hoy voy a dar una pequeña evidencia videográfica del proyecto de la tercera unidad de redes y telecomunicaciones. Realmente es un gusto tenerlos acá. Espero que les agrade y que sea de su agrado el proyecto. Bueno, vamos a dar un breve resumen de lo que estuvimos viendo con base a los puntos de la rúbrica de evaluación. Cabe aclarar que obviamente estos pueden variar bastante dependiendo del tipo de persona que lo haya hecho, ya que obviamente los compañeros no van a tener lo mismo que uno ha diseñado. Ok, continuando con esa parte, al principio podemos tener la visión de un pequeño índice que incluye toda la información, desde la introducción del proyecto y del anteproyecto, el desarrollo del proyecto ante el proyecto, la definición del caso práctico, así como la resolución que tuvimos que está remarcada con colores en naranja, para que sea más fácil de identificar para todos. También con diseños, pruebas de comunicación, incluso la bibliografía, conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pasando aquí tenemos la breve introducción a lo que es el proyecto. Aquí, gracias a los profesores, gracias al profesor Marco Antonio Valois, tenemos la información que se solicitó, que incluye capturas de pantalla, memoria fotográfica, en este caso el documento, la evidencia videográfica, la que estamos realizando en este momento, implementación de Subnetting, topología, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es básicamente el desarrollo de lo que vamos a incluir dentro de nuestro trabajo, el cual se supone que estamos viendo ahora. Y tenemos el desarrollo del proyecto y el proyecto. Aquí no voy a entrar mucho en detalles porque es simplemente el copia y pega del proyecto que se nos está solicitando, la problemática, así como los problemas que nos están presentando y cómo podríamos solucionarlo. Aquí una lista de los problemas a los cuales ya se les dio solución, que están remarcados con un subrayado negro, aquí otro grupo de respuestas, de preguntas y respuestas, y abajo en el punto 4 la representación de todos los aspectos que solicitó el profesor. Tenemos el desarrollo del problema, el cual es obvio. Aquí vamos a desglosar todo lo que es el problema, cuáles son las ventajas de, por ejemplo, utilizar cable de cobre, costo-beneficio. Tenemos, por ejemplo, la explicación del modelo jerárquico, por qué lo vamos a tener y cuál es el que elegimos, por qué razón. Aquí tenemos la explicación, por ejemplo, la jerarquía de tres partes, el modelo. Tenemos también una definición de sus ventajas y desventajas en cuanto a uso práctico y en cuanto a programación. Más abajo, si seguimos, podemos continuar con la documentación identificada. Esto hago un pequeño hincapié porque en esta parte lo que se trató de dar a entender es los componentes o las cosas que vamos a utilizar para el proyecto. Es decir, que si lo estuviéramos haciendo en físico, esto es una lista no sé cómo decirlo, una lista como de equipos que vamos a tener presentes en caso de que haya algún daño o que se requiera un reemplazo. Abajo también vamos a tener más, por ejemplo, las ventajas de un diseño óptimo de la IP versión 4, relacionado directamente a la cantidad de usuarios en total. Puede variar, obviamente. Aquí otra vez tenemos un hincapié en las definiciones de los rangos de las IP, cuáles son públicas, cuáles son privadas y cuáles vienen más al tema, ya que obviamente vamos a tener una gran cantidad de alumnos. Aquí una pequeña descripción de la topología física, de la topología lógica en cuanto al diseño de Packet Tracer. Esta imagen está girada, disculpen ese problema, pero necesitábamos abarcar más tamaño en una hoja un poco pequeña. Dicho ese era el problema, pero se solucionó de esta forma. Espero que no se vea muy problemático para la persona que lo vea. Girar un poco la cabeza quizás no, quizás ayude un poco más. La implementación del modelo jerárquico en la topología lógica de Packet Tracer y aquí la topología física, la verdad, bastante simple, bastante infantil, en mi opinión. Creo que se le pudo haber puesto más esfuerzo. Aunque claro, esto es simplemente con la intención de identificarlo, realmente no es mucha ciencia. Podemos ver los triángulos azules que representan los lugares o los compartimientos donde estarían los dispositivos, los cuadrados rojos, que en este caso no hay que confundirse con este, que incluyen los switches en donde van a estar conectados, donde se supone que debería estar el server y donde debería estar el router principal. Y así continuamos. Es básicamente la definición de la topología física y sus componentes. Aquí un pequeño error, un salto de una hoja. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación de un problema que se presentó en el anteproyecto, que fue cuando tratamos de generar un router tipo empty. Por alguna extraña razón nos salía un problema que no podíamos solucionar. Más adelante el problema se solucionó, pero el router tuvo que ser desechado y se tuvo que volver a empezar desde el principio en esa parte en la topología. De hecho, como pueden ver, allá hay un cambio en este lugar entre la topología lógica anterior y esta,
En esta ya podemos ver que ya existe una conexión entre el dispositivo de router y el switch que está en la capa de distribución, gracias a que se tuvo que, más bien debido a que se tuvo que eliminar el router anterior y se tuvo que añadir uno nuevo. Es normal, era necesario para poder continuar, no podíamos continuar con el router ya que estaba mal configurado. Era más fácil de esta forma. Y aquí, por ejemplo, ya estamos teniendo parte de las configuraciones que se hicieron a nivel práctico. Por ejemplo, aquí ya estamos teniendo la explicación de cómo se hizo esto. Por ejemplo, aquí hay un error, por alguna razón se escribió lápiz, pero bueno, eh, aquí tenemos la explicación de cómo fue el proceso de conectar los diferentes routers, cómo alineamos los dispositivos, cómo los conectamos más que nada, pero más que nada la configuración que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, en esta parte de acá podemos ver que ya solamente se hizo hincapié en las pruebas de comunicación. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenemos una documentación directamente de que estamos haciendo ¿cómo se llama? La configuración, ya podemos ver que ya se hizo, porque ya tenemos conexión, ya tenemos acceso, ya realmente ya existe, por lo que creo que sería un poco redundante el poner los comandos. En teoría, si ya lo hicimos, ya no sería necesario ponerlos, aunque no está de más aclarar la razón de por qué se hizo así. Por eso solamente entramos directamente a la parte de pruebas de conectividad. Como podemos ver, aquí ya se hicieron las conexiones, ya se hizo el lanzamiento de ping entre una computadora de la misma capa hacia otra de la misma capa, una vecina. Como nuestro profesor Valois nos ayudó en esta parte para entender por qué y cómo hacerlo. Y ya empezamos a hacer un salto un poco más grande, por ejemplo, haciendo el salto de conectar un servidor de la línea de capa de distribución directamente a otro dispositivo y tratar de que existiera una comunicación entre diferentes tipos de capas, algo similar a un crossplay, de que hay conexión entre uno y otro a pesar de que estén lejos. Ajá. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos la solución y cómo es que realmente sí se pudo conectar. Aquí en esta parte vamos a notar un pequeño problema, es que al parecer hubo un error al momento de conectar el cable del servidor con el switch, porque al parecer olvidé cuáles eran las secciones del switch que pertenecían a la VLAN necesaria y conectamos el cable al switch, pero en un puerto que no pertenecía a ninguna VLAN. Por eso a la hora de comunicarse ocurrió un error de tiempo agotado porque el mensaje jamás llegaba a esta parte pero nunca bajaba. Pero el problema se solucionó y como podemos ver aquí ya hubo una comunicación. El ping obviamente ya nos demuestra que ya hay comunicación. Y aquí la última verificación que se hizo, igualmente, esta computadora de acá con este servidor, la más clásica y la más confiable, el uso y la conexión de una página web. Gracias a esto pudimos afirmar que ya se realizó la conexión y que ya estamos trabajando bien. Aquí pues simplemente las respuestas a las definiciones anteriores, ya simplemente con lo que el alumno ya tiene a definición personal de cómo son sus soluciones. Esto simplemente lo tomamos como una lista, así que no tiene realmente mucho valor a nivel personal, pero funciona para tener un listado de lo que estamos pasando y de lo que ya completamos, las respuestas obviamente, y por último las conclusiones personales, que ya son muy personales, problemas que se presentaron, problemas que se eliminaron, ventajas y desventajas del Packet Tracer, mejoras y desmejoras que hubo en Cisco, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya es muy personal. Un pequeño mensaje de gracias por su tiempo y por último la bibliografía. Esto es básicamente todo el resumen ¿cómo se llama? De la parte videográfica. Espero que cumpla con las expectativas, puesto que solamente se necesitaba demostrar el documento y mostrar que contenía las partes de la rúbrica. En mi opinión, contiene las partes de la rúbrica, aunque es posible que exista un par de errores ortográficos o de definición. Aunque obviamente esa parte es del maestro y él tendrá la última palabra, profesor. Me despido, muchas gracias por su tiempo, espero le haya gustado el video y agradezco a todos por la atención que me prestaron. Tengan un excelente día, una excelente tarde, buena noche y buena semana de una buena vida. Cuídense todos y más que nada, protéjanse de esta enfermedad que aún no ha cesado. Hasta la próxima.